Hola, muy buenos días, muy buenos días. Qué fin de semana, ¿verdad? Qué fin de semana. Agotador, agotador para todos. Agotador para los periodistas, porque todo comunicador, todo representante de medios electrónicos, digitales, impresos, tuvieron que duplicar sus horarios para poder salir con la información más actualizada en torno a esa comparecencia que tuvo en el Ministerio Público el secretario del Congreso y diputado de Libertad y Refundación, muy bien, teníamos un problemita de retorno de audio, pero ya estamos muy bien, Carlos Zelaya. Están invitados para esta mañana en Frente a Frente el señor subsecretario de Relaciones Exteriores Gerardo Torres, que es miembro del Directorio Nacional del Partido Libertad y Refundación. Isaac Santos Aguilar, que es un general en condición de retiro de las Fuerzas Armadas. Y el exsecretario de Estado en los despachos de defensa, Arístides Mejía. Y más adelante estará Óscar Estrada. Solo quiero, si me informen, tenemos... tenemos equipo en el Comité Central. Tenemos equipo. Habían anunciado los nacionalistas una comparecencia a las 7 de la mañana. Y no quiero, cuando inicie el debate aquí, interrumpirlo por lo de los nacionalistas. Así que me avisan si ya tenemos la señal desde el Comité Central. Antes, solo les quiero hacer un breve comentario. Y sí, es comentario. Yo creo que Carlos Zelaya se traicionó a sí mismo el sábado anterior, cuando dijo, hoy sí les voy a decir la verdad. Ya les voy a citar textualmente la expresión de Carlos Zelaya. Hoy quiero hablar con la verdad. Fíjense bien, hoy quiero hablar con la verdad. Y antes del sábado 31 de agosto, ¿nos hablaba Carlos Zelaya con la verdad o nos contaba medias verdades? Hoy quiero hablar con la verdad. Ya van a escuchar el mensaje de Carlos Zelaya. Reflexionaba esta mañana, entonces, antes del domingo 31, ¿no habló con la verdad? ¿O habló con verdades a medias Carlos Zelaya? ¿Por qué esa expresión del sábado, hoy quiero hablar con la verdad? La primera gran contradicción de Carlos Zelaya, entre lo que es antes del 31 de agosto sus mensajes y los mensajes desde el 31 de agosto. Miren que estoy esperando la comparecencia de los nacionalistas, por una razón. Es de suponer, conociendo cómo es el mundo político de nuestro país, la orientación que va a tener la comparecencia de los miembros del Comité Central del Partido Nacional. Y antes de hacer el comentario introductorio, definitivamente tengo que esperar la comparecencia de ellos, si no, no tiene sentido lo que les tengo preparado a ustedes. Mejor voy con Luz Madrid y el título del programa que tenemos para hoy. Admito que de momento solo tenemos al subsecretario de Relaciones Exteriores, Gerardo Torres, pero me dicen que ya están ingresando al set don Isaac Santos Aguilar y Arístides Mejía. Y en unos minutos, ¿desde dónde va a estar Óscar Estrada hoy? ¿Desde Santo Domingo o desde San Juan? Desde Santo Domingo es, desde Santo Domingo, República Dominicana. Lucecita Madrid, ¿qué tal? Buenos días. Me imagino que usted también estuvo pendiente el fin de semana de todos estos acontecimientos, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien. Claro que sí, como todos los hondureños. Espero también, licenciado Renato. Muy buenos días a nuestros invitados y televidentes. Tenemos una pregunta hoy lunes para que usted pueda debatir, una pregunta
con selección múltiple. Usted puede opinar a través del número de WhatsApp 9773-6065 y por supuesto también a través de nuestra cuenta en X, Frente a Frente HN. El gobierno de Xiomara rompió el tratado de extradición con Estados Unidos. Opción A, en defensa de la soberanía. Opción B, para proteger a Carlos Zelaya y otros allegados. ¿Por cuál opción se inclina usted? Este es el tema para hoy, 2 de septiembre. Envíe sus comentarios. Frente a Frente presentó el tema del día. Miren, y los conceptos deben estar totalmente claros hoy. Los conceptos deben estar totalmente claros hoy. El primer concepto que debe quedar claro ante usted. En todo caso, Carlos Zelaya sale de su cita con los fiscales y pide que se le investigue porque admite que en el 2013 cayó en una trampa. ¿Cuál es la trampa que arguye el secretario del Congreso? Porque entiendo que todavía no presenta su renuncia como diputado, que fue lo que dijo el sábado anterior, que pone su cargo a disposición, puede un diputado renunciar. Tiene que presentarlo a disposición y tiene que ser aceptado. Y tiene que ser aceptado, ¿verdad? Entonces, él dice, hay un video donde yo aparezco en una reunión en Río de Piedras, San Pedro Sula. Ya pueden pasar con el invitado, por favor. Y ahí reconocí que estaba Ramón Mata Gualdurraga y que estaban otras personas, dice. Esta reunión fue coordinada por Carlos Muñoz y Rafael Sarmiento, que por cierto, Rafael Sarmiento, otro diputado de Libre, se desmarca. Compareció ante los medios ayer y se desmarcó, primero diciendo que él no ha estado en ninguna reunión en Río de Piedras. Pero es que Carlos Zelaya no dijo que estuviera en esa reunión de Río de Piedras, dijo que él con Carlos Muñoz coordinaron una reunión con empresarios que querían aportarle dinero a la campaña del Partido Libre en el 2013. Entonces viene Carlos Zelaya y dice que se me investigue aquí en el país y que me investiguen afuera, dice. Porque afirma que ahí le ofrecieron dinero para la campaña, no que le entregaron dinero. Por lo tanto, que quede claro, cualquier pensamiento, criterio que se emane de Frente a Frente, no se le está señalando a Carlos Zelaya como culpable, porque primero no tiene imputación, pero se supone que por eso lo está investigando el Ministerio Público, para ver si cometió un delito al reunirse con narcotraficantes y aceptarle dinero para la campaña de 2013. Que quiero aclarar los conceptos de un comienzo para que no haya malinterpretación. Ahora, que aquí la gente se puede confundir porque he estado escuchando, he estado leyendo, y algunas lecturas que escucho lindan en un espacio bien peligroso. A Carlos Zelaya, en el juicio de Fabio Lobo, uno de los testigos, Debbie Leonel Rivera Maradiaga, uno de los cachiros, lo mencionó, que habían recibido dinero de parte de esta organización criminal para campañas. Y en el juicio de Juan Orlando Hernández también se le mencionó. Luego salieron otras publicaciones en el pasado que Carlos coordinaba el aterrizaje de narcoavionetas en una pista de Olancho, pero no tiene ninguna imputación sobre esto. En todo caso, lo que se cierne sobre Carlos Zelaya es una investigación sobre esa reunión en Río de Piedras, San Pedro Sula, porque de ahí se pueden presumir muchas cosas, pero en este instante son presunciones. Será el fiscal, en todo caso, que tiene que construir una buena investigación y si encuentra indicios, pues hacerle las imputaciones
al señor Carlos Zelaya. Concepto que usted lo debe tener claro desde un comienzo aquí en Frente a Frente. Saludo al secretario de Estado, o subsecretario de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores, Gerardo Torres. Bienvenido, Gerardo. Gracias, Renato. Gracias por invitarme. Al exsecretario de Defensa, don Aristides Mejía. Bienvenido, Aristides. Mucho gusto, Gerardo. Y Óscar Estrada, que estará ya en los próximos minutos. Isaac Santos, coronel en retiro, ¿verdad? Sí. No llegó a general Isaac Santos, o sí llegó a general. Coronel. En condición de retiro. En condición de retiro. Muy bien, ya el equipo prácticamente está completo. Pues se acaba... Pero cuando coronel era casi ser general, ¿verdad? Sí. No sé si escuchó la pregunta Aristides Mejía, la vamos a repetir, por favor, Luz Madrid. Claro que sí. La pregunta de hoy. El gobierno de Xiomara rompió el tratado de extradición con Estados Unidos. Opción A, en defensa de la soberanía. Opción B, para proteger a Carlos Zelaya y otros allegados. ¿Por cuál opción se inclina usted? Bueno, en 5 minutos comienza lo del Partido Nacional. Tenemos que comenzar nosotros aquí, entonces. Ya aparece el coronel Isaac Santos Aguilar, que estoy recibiendo a cuentagotas, entonces me desconcentro un poquito. Han cerrado las calles los de la alcaldía. Es que tienen una actividad, ¿verdad?, frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pues bien, vamos a comenzar aquí con el vicecanciller. Ayer se reunió libre. Vicecanciller, Gerardo. Yo esperé ayer, después de que Carlos admitió haber participado en esa reunión, porque ese es el gran talón de Aquiles de la política nuestra en las últimas décadas, el financiamiento. Buenos días, coronel. ¿Qué tal? Buenos días, coronel. Ese es el gran talón de Aquiles de nuestra política, el financiamiento. Miren a Juan Orlando Hernández, se los he dicho incontables veces aquí. Así se fueron involucrando muchos políticos. Sé que las campañas eran carísimas hace algunas décadas, recibiendo dinero del narcotráfico. Y luego el narcotráfico pedía favores, Claro. que ese es el problema. Luego los narcos pedían favores. Y si no matan. Y era sí o sí. Yo te aporté a la campaña tanto, sí o sí. Y algunos hasta exigían funcionarios en algunas carteras de Estado. Y era de cumplirles. Y si no, haya el que los traicionara. Esa es la gran debilidad. Yo estoy viendo muchas aristas aquí, en este debate. Pero no hemos llegado al puntito central de esta temática, al talón de Aquiles, el mal de males de las últimas décadas en la política partidaria de Honduras, el financiamiento electoral sucio. Carlos solo dijo, investíguenme, es cierto, me reuní con esos capos. Bueno, y la gente presume que al reunirse con capos recibió dinero, pero eso está sujeto a investigación. Pero al menos uno espera encontrar autocríticas de los partidos políticos, autocríticas. Carlos Zelaya el sábado se disculpó con su hermano Mel Zelaya, se disculpó con la presidenta Xiomara Castro, pero no se disculpó con el pueblo. Me dirán algunos, ¿y para qué se va a disculpar con el pueblo si él es inocente? Pero desde el momento en que está admitiendo que se reunió, y que le dijeron que iban a haber aportaciones, pero que en ese instante no recibió dinero él, la gente presume o dice, ¿y si lo recibió después o quién lo recibió? Es el asunto. Yo no he visto desde que ha sido condenado Juan Orlando Hernández una disculpa institucional del Partido Nacional pidiéndole perdón al pueblo. Ni individual. Ni individual. Y ayer vi a un libre que en vez de hacer una autocrítica por una debilidad partidaria en el Estado de Honduras, lo miré envalentonado, sacando el músculo, y el 15 de septiembre salimos a las calles. Pero bien, eso lo vamos a debatir ya en unos minutos. Por fin entran los nacionalistas, porque quería que entraran los nacionalistas primero. Adelante, Tony Munguía en el Comité Central. Como secretario del partido.
Posteriormente, la subjefa de bancada, Lizy Cano, va a leer el comunicado oficial del... Buenos días, Renato. Escuchamos rápidamente al jefe de la bancada del Partido Nacional de Honduras, Tomás Zambrano. García, y el movimiento Avanza de Ana García leerá un comunicado al final también para poderlos acompañar de último. Así, hoy el Partido Nacional, como todos los hondureños, estamos en alerta y preocupados porque Honduras está en peligro y este gobierno de Libre está desarrollando el plan Venezuela en Honduras. Y esto no es juego, no es engaño y no es meterle miedo al pueblo hondureño. En Honduras se está desarrollando el plan Venezuela por instrucciones de los socialistas y dictadores de Maduro. Hemos visto Libre que ya está ejecutando cuáles son los pasos que está siguiendo. Y está claro ante el pueblo hondureño, el primer paso que Libre ha empezado a ejecutar es el control de la institucionalidad en Honduras. Es manejar todas las instituciones del país para que en el momento desde la elección primaria y elección general tengan el control de los mecanismos de elección y mecanismos de votación. Hemos visto desde el Congreso Nacional cómo han querido a la fuerza aprobar un artículo 3 en el presupuesto de las elecciones primarias. Ese artículo 3 establece un acta digital y esa acta digital es similar e igual al voto electrónico con el que le robaron las elecciones al pueblo venezolano. Y por eso han visto la insistencia, por eso han visto el capricho de Libre de querer imponer, aunque no tengan los votos en el Congreso, ese artículo 3. Partido Nacional y su bancada, que aquí está representada. Dejamos una posición fija en nombre del partido del pueblo hondureño, estamos en contra de ese artículo 3. Y presentamos moción que ese artículo 3 se tiene que eliminar. Y si no lo eliminan y no se discute el día de mañana ese artículo y el presupuesto, la bancada del Partido Nacional en nombre de Honduras va a continuar en protesta legislativa el día de mañana. Partido Nacional quiere elecciones transparentes. Partido Nacional quiere que se respete la voluntad del pueblo hondureño en las urnas, desde la primaria y las elecciones generales. Partido Nacional le apuesta al identificador biométrico que se utilice desde la primaria, que cada quien llegue con la huella digital. Partido Nacional le apuesta a observadores nacionales e internacionales, que desde la acreditación desde la primaria, esa misma acreditación le sirva para la elección general, porque sabemos que el Libre después no va a querer que vengan estos observadores demócratas y observadores de países amigos, va a querer únicamente observadores de la izquierda y de los regímenes de dictadura que existen en el mundo, y eso no lo podemos permitir. Partido Nacional le apuesta al escaneo del acta con la firma de los representantes en mesa y que cada quien de los movimientos y después de los partidos tenga la copia de su acta firmada por los representantes de mesa. Partido Nacional le apuesta al TREP, al sistema de transmisión rápida. A eso le está apostando el Partido Nacional de Honduras, pero Libre quiere manejar a su beneficio las próximas elecciones. Y si no le funciona el control de la institucionalidad del país, si no le funciona manejar el fraude y llevarnos este sistema digital, no descartemos Honduras, que Libre nos va a llevar a una polarización inédita, nunca antes vista ni en el 2009, y que nos va a llevar posiblemente a disolver los poderes, a una convocatoria, una constituyente. Y no se asuste Honduras, si amanecemos un lunes con un decreto del Poder Ejecutivo publicado en la Gaceta, ya instalando una Asamblea Nacional Constituyente. Libre, le digo Honduras en nombre del partido, Libre es capaz de todo. No podemos dudar de los caprichos de Libertad y Refundación por sostener el poder. Libre nuevamente ha dejado en vergüenza a Honduras, una vergüenza no solo nacional, una vergüenza internacional con las decisiones que ellos han tomado estos últimos días. 2022 aprobaron el pacto de impunidad, perdonaron todos los delitos de corrupción a los funcionarios que estaban condenados, que estaban presos, que estaban huyendo, entregaron cartas de libertad como naipes, pero no solo se han quedado con haber aprobado ese pacto de impunidad que el Partido Nacional ha solicitado la derogación desde inicios del 2022 y no lo han querido agendar, no tienen valor de someterlo al Pleno del Congreso porque saben que tendrán mayoría para su derogatorio, pero no solo se quedaron
con esa vergüenza de perdonar los delitos de corrupción. Hoy somos noticia mundial por la decisión libre del Poder Ejecutivo de la Presidencia de la República de haber eliminado el tratado de extradición con nuestro principal socio, que es Estados Unidos. Y decir, Partido Nacional le apostó a una lucha frontal contra el crimen organizado. Partido Nacional fue el que reformó la Constitución para darle vida a la extradición. Partido Nacional impulsó la extradición y el Partido Nacional también se vio afectado, pero el Partido Nacional nunca tomó decisión de eliminar la extradición, porque Partido Nacional y sus líderes nunca hemos puesto los intereses familiares, personales, individuales, primero o antes que los intereses de la patria y los intereses del pueblo hondureño. Y eso tiene que saberlo el mundo. Partido Nacional, al ganar con cualquiera de estos hombres que están al frente y mujeres como precandidatos, la primera acción que tiene que tomar el partido 2026, cuando tome posesión un presidente o una presidenta nacionalista, será firmar nuevamente el tratado de extradición con Estados Unidos. Decían, y le dejamos la pregunta a Honduras. ¡Nunca más libre! ¡Nunca más libre! ¡Nunca más libre! ¡Nunca más! Yo les digo a Honduras, en la campaña hablaban de narcopolítica, nos señalaban de narcodictadura, y yo le pregunto a Honduras, ¿quién realmente son los narcos políticos? ¿Y dónde realmente está la narcodictadura? Porque esa es la que están estableciendo en el país. El nombramiento el fin de semana de la candidata oficialista en el Ministerio de Defensa es grave. Hay conflicto de intereses. Pueden venir a alegar que la Constitución o la ley establece que 6 meses antes tiene que renunciar del cargo. Pero estamos hablando que las Fuerzas Armadas son los garantes de la democracia, los garantes de la Constitución, la alternancia en el poder, que la elección sea transparente, que la elección sea imparcial, que se respete la voluntad del pueblo hondureño. Solo en Honduras, en el gobierno de Libre, el que maneja las Fuerzas Armadas, el que dirige el Estado Mayor Conjunto como ministro de Defensa, el que da instrucciones a los batallones, a las brigadas, a los comandantes, es la candidata de un gobierno, nunca visto. Y esto realmente pone en precario el próximo proceso electoral, le guste o no le guste a los del Libre. Y aquí le hacemos un llamado a las Fuerzas Armadas de Honduras, le hacemos un llamado al Estado Mayor Conjunto, le hacemos un llamado a los comandantes de brigada, de batallón, a la escala de oficiales, a la escala básica, a la tropa. Ustedes están llamados a responderle al pueblo, a no obedecer órdenes ilegales, a respetar y garantizar que Honduras va a elegir un próximo presidente en noviembre del 2025. Y no van a permitir que el Libre viole la Constitución, no van a permitir que nos lleve ese fraude y no pueden permitir que nos instalen una Asamblea Nacional Constituyente. Sabemos que el Libre está desesperado porque el agua le llegó a su casa y sabe que tiene los días y las horas contadas, sabe que no tiene el apoyo del pueblo hondureño. 1.700.000 votos de hondureños que con esperanza le dieron el respaldo, más de 1 millón de esos votos hoy los rechaza. Y Libre, el pueblo está esperando el momento para ir a depositar el voto que les va a decir Libre nunca más. Pero esa desesperación, ¡Libre nunca más! ¡Libre nunca más! ¡Libre! pero esa desesperación les va a llevar a tomar medidas radicales. Y esas medidas radicales lo hemos visto esas últimas semanas. Están y van a instrumentalizar la justicia de Honduras para desviar los problemas del Libre, los problemas del país, los problemas que Honduras está esperando que el gobierno resuelva. Y lo que va a utilizar es perseguir a la oposición política, perseguir a los principales líderes de este partido. Y lo hemos visto semana tras semana. Y no nos cabe duda que así va a continuar Libre, queriendo desviar la atención de los verdaderos problemas del país, que el único responsable y culpable se llama Libertad y Refundación. Partido Nacional hoy, sus autoridades,
los movimientos que estamos aquí representados, le decimos a Honduras, Partido Nacional está para defender a Honduras, el pueblo y la democracia. Representamos no solo al pueblo hondureño, estamos hablando en nombre de más de 1.300.000 hondureños. Y este partido le dice a su base, a su dirigencia, vamos a salir a la calle las veces que sea necesario, las veces que Honduras nos necesite, las veces que Honduras nos convoque, porque este es el tiempo que el Partido Nacional tiene que levantar la bandera de Honduras. Y le hablo a los líderes de barrio, de colonia, de aldea, de caseríos, coordinadores de centros de votación, a los movimientos, le hablo a los convencionales, a toda la dirigencia del partido. A partir de este día nos declaramos en alerta permanente. A partir de este día, y a partir de hoy, que hemos visto la convocatoria del Ejército de Paz a una marcha este próximo viernes, 5 de la tarde, desde la colonia Kennedy, les decimos al Ejército de Paz, y le decimos a Honduras, el Partido Nacional va a decir presente el próximo viernes 5 p.m. para que juntos con el pueblo hondureño le digamos a los que ya no aguantan Honduras, libre nunca más, libre nunca más. Ok, en alerta el Partido Nacional, por todo lo que ha dicho Tomás Zambrano, se cierne sobre Honduras para los próximos meses. ¿Qué tal? ¿Cómo está, coronel? Bienvenido a Frente a Frente, bienvenidos todos. La primera pausa y luego la reacción aquí a lo que ha dicho el Partido Nacional y luego a lo que nos ha acaparado la atención el fin de semana. El que el diputado de Libre haya admitido que sí tuvo reuniones en el 2013 con líderes de redes criminales que le ofrecieron dinero a la campaña de Libertad y Refundación. Uno de los males estructurales de las últimas décadas en nuestro sistema de partidos políticos. Buenos días, son las 7:31, hoy es lunes 2 de septiembre, este es el tráfico vehicular a la altura de la calle Real, en la segunda avenida en Comayagüela. Si usted se dirige, por ejemplo, hacia sectores como el Estadio Nacional, este es el tráfico que usted se va a encontrar. Si usted viene también de la primera avenida, sectores como Villadela, Bellavista, sectores de colonias, barrio como Barrio La Concepción, este es el tráfico vehicular que se va a encontrar a esta hora del día, a la altura también del Comité Central del Partido Nacional de Honduras, en el Parque del Obelisco. Este es el tráfico que les podemos mostrar en Frente a Frente. Pase usted un feliz día. La pregunta en pantalla: el gobierno de Xiomara rompió el tratado de extradición con Estados Unidos. Hay dos opciones. Opción A, en defensa de la soberanía. Opción B, para proteger a Carlos Zelaya y otros allegados. ¿Por cuál opción se inclina usted? Damos lectura a su opinión. Fabiola escribe definitivamente la opción B y se les cayó la máscara sobre las principales razones detrás de la denuncia del tratado de extradición. Era un secreto a voces que lo hacían para proteger a su familia y quisieron disfrazarlo de soberanía para engañar al pueblo. Rosario Martínez también escribe: la decisión de Carlos Zelaya es acertada porque refuerza el compromiso a la transparencia y honestidad, no como lo hacen los del Partido Nacional, que busca exilio en Nicaragua. Eso da mucho de qué hablar. Manuel Almendares también escribe: la familia B, la familia es primero. Lógica que daña el desarrollo de la institucionalidad del país. La ley debe ser pareja para todos y los mencionados deben rendir cuentas, pero en Nueva York. El pueblo habla, escribe: B, más claro imposible, solo es de ver la línea de tiempo y darse cuenta que lo han hecho paso a paso para defender a los de su partido. Brian Ariel Medrano también escribe: Honduras tiene el derecho soberano de decidir cómo se aplican sus leyes y a quién se aplica la justicia dentro de sus fronteras. Esa decisión refuerza el control del país sobre su propio territorio. Roberto B. Orlando Valdivieso: hasta un ciego sordo y mudo entiende que es para proteger su familia. Son algunos de los comentarios a través de la cuenta en X. Usted también tiene la oportunidad de escribirlo
Hágalo a través de también el número de WhatsApp 9773-6065 y en nuestra cuenta Frente a Frente HN. Bueno, ya tenemos conectado también a Óscar Estrada desde Santo Domingo, República Dominicana. Lo vamos a ver, por favor, en pantalla. Óscar, gracias por salirte de la reunión en que estás y atendernos unos minutos. Así que vamos a aprovechar el periodo corto de tiempo que estés con nosotros, a menos que nos hagas un favor y te quedes hasta las 9 de la mañana. Bueno, la respuesta sobre lo de los nacionalistas más adelante. Concentrémonos en lo que nos ha ocupado a todos los hondureños este fin de semana. Más allá de lo que han decidido ustedes de respaldar a Carlos Zelaya como libre, de respaldar a la presidenta Castro y sus decisiones de denunciar el tratado de extradición, de convocar para el 15 de septiembre a todos los libres a una marcha de respaldo al partido, de respaldo a Carlos, de respaldo a la presidenta Castro. ¿Sienten que les perjudica o no les perjudica como partido? Primero, en el gobierno. Segundo, de cara a las elecciones del próximo año, el que Carlos haya aceptado que se reunió con narcos, vicecanciller. Bueno, muchas gracias, Renato. Esta va a ser mi primera participación. Un honor estar aquí con los invitados. No tanto haber tenido que ver la conferencia del Partido Nacional, pero bueno, importantes elementos como para poder contestarles, ya que no andan por acá. Yo primero quiero empezar señalando que a veces cuando uno le da un examen de elección múltiple, uno cuando era estudiante decía, parecía más pregunta capciosa que examen, ¿no? Y yo creo que la pregunta de hoy nos limita en una capacidad de poder analizar las cosas como deben de ser. Dice la pregunta, ¿no? ¿Usted cree que la extradición que la presidenta suspende tiene que ver por la soberanía o por ayudar a Carlos Zelaya? Y entonces nos deja como a escoger entre esas dos opciones, ¿no? Yo diría que el problema de la pregunta es que está al revés, ¿verdad? Lo que plantea Carlos Zelaya se da justamente en un contexto que ya está marcado por una decisión que la presidenta ha tomado por posiciones, a nuestro parecer, injerencistas de parte de los Estados Unidos. Pero el llamado del presidente Zelaya y del mismo Carlos Zelaya de ir a presentarse al Ministerio Público fue antes de todo esto. Obviamente, si contamos las cosas en un orden que no son, vamos a poder llegar a conclusiones equivocadas o erróneas, ¿no? Si decimos que Carlos fue al Ministerio Público y que después la presidenta suspendió la extradición, entonces 1 más 1 le hace en la cabeza de uno decir, lo hizo por esto. Y no es cierto. Primero, ya había dicho, Manuel Zelaya Rosales, presidente de la República y coordinador del Libre, y Carlos Zelaya quisieron ir a presentar. Segundo, Renato mencionaba sobre el gran problema de los partidos políticos, ¿no? Y el financiamiento. Miren, nosotros estuvimos 12 años en oposición, en resistencia. Hasta hace muy poco tuvimos representación en el Consejo Nacional Electoral. Nosotros fuimos auditados, perseguidos, encarcelados, golpeados. Las finanzas de Libertad y Refundación han sido auditadas para arriba y para abajo, al derecho y al revés, porque si nos encontraban un clavo, nos metían presos y nos paraban y nos detenían. Y ese video de Carlos Zelaya, ese video que Carlos Zelaya menciona que existe, que él sabe que existe, es de un video de hace 11 años. El video no es de ayer, ni de hace un par de meses. El video es cuando el Cachiro ya era un agente de la DEA, ya había negociado con la DEA y andaba haciendo videos a ver a quién pescaba. A la reunión, que es en San Pedro Sula, que ya también lo dijo Carlos, aparece él, aparece Mata, dice el mismo Carlos, que en ese entonces no sabía quién era el Cachiro, que después se hizo famoso, y aparece otra gente ahí que está en esa reunión. En esa reunión le ofrecen plata. Él no la acepta, ese es el video. Ahora bien, por eso digo que la pregunta está al revés. Pasa, dejamos eso pasó hace 11 años. Hace 11 años tiene ese video la DEA. Hace 11 años lo tienen los que fueron a los juicios en Nueva York, hace 11 años. Por eso es que se ha mencionado lo de Carlos, lo de Carlos, lo de Carlos. El video no tiene más sustancia que eso. El video no dice más que eso. El video no generó otra investigación más que eso. Sin embargo, en la mediática de hoy, en la que la presidenta de la República soberanamente
ha denunciado el Tratado de Extradición de 1912, entonces mediáticamente sí pudo haber generado un impacto. Yo le decía a Renato y aquí a los invitados en la pausa, a mí me pueden chantajear con un secreto mientras el secreto sea secreto, pero una vez que eso se rompe, yo ya estoy libre, digamos, aunque el Partido Nacional dice que el libre es nunca más, o sea, reivindicándose subyugados, entreguistas y esclavos. Pero ese es el asunto del Partido Nacional. Entonces, viene Carlos y en este contexto dice, existe ese video y yo me pongo a disposición para ser investigado. ¿Qué hubiera pasado si ese video se filtra, se cuela? Ya pasaron los casos, ya fue mencionado, ya fueron los Cachiros, ya fue Juan Orlando, ya fue Tony, ya fueron sentenciados. ¿Ustedes creen que el Partido Nacional, si hubiera tenido algo más que ese video, si hubiera tenido una prueba, si hubiera tenido algo contundente, no hubiera hecho lo imposible para que antes de que se fuera Tony, se fuera Carlos? Antes de que se fuera Jo, se fuera Carlos. Pero no pudieron, no tenían. Lo que sí tenían era una herramienta que en este contexto podía generar este ambiente que se intentó generar el fin de semana. Y voy a ser breve para ir cerrando y poder escuchar a los demás invitados. Entonces, la presidenta, ¿por qué denuncia el tratado? Porque la posición de los Estados Unidos realmente es profundamente irrespetuosa, ¿no? El ministro de Defensa de este país, que es soberano y que es igual ante la ley como los Estados Unidos, y el jefe del Estado Mayor Conjunto se reúnen con su par en Venezuela, y la embajadora de los Estados Unidos, lo que se le ocurre, la brillante idea que se le ocurre, es acusarnos de que nos estamos reuniendo con narcos. Quienes sí se reunieron con narcos, sabiendo que eran narcos, fue el gobierno de los Estados Unidos. Fue el expresidente Trump, fue el expresidente Obama, fue la senadora Pelosi, fue Rex Tillerson, fueron los jefes de ese país que ya sabían que Juan Orlando era narcotraficante, que ya tenían las pruebas y que sí se reunieron con él. Entonces la presidenta, en un acto de soberanía y de dignidad, dice, ¿saben qué? Ese trato es insostenible. Nosotros ahí no vamos a avanzar. Pero tranquilos, quedan 6 meses para el tratado de extradición. Si en efecto hay líneas de investigación que vinculan a Carlos Zelaya con el narcotráfico, ya sea en el Ministerio Público o en los Estados Unidos, hay 6 meses para solicitarlo. Y eso es público, y eso aquí nadie se lo esconde. Aquí una vez Estados Unidos pide, todos los periodistas saben. Los periodistas saben antes que yo, me llaman a mí y me dicen, hey, vice, ¿es verdad que ya llegó la extradición de tal? Yo tengo que preguntar para ver si es cierto y no planchar y decir cosas que no son. Entonces, todo este contexto, toda esta nube que se creó, ¿verdad? Que generó, digamos, un intento de desestabilización, la presidenta lo denunció desde el primer momento, ¿no? O sea, el hecho de acusar a nuestras Fuerzas Armadas, el hecho de decir que se reúnen con narcos, el hecho de que un país extranjero nos venga a querer señalar como que Venezuela no, Venezuela está prohibido, con Venezuela no se pueden reunir. Esas son las cosas que nosotros no toleramos. Y ayer el Partido Libertad y Refundación ratificó su respaldo a la presidenta Xiomara Castro, ratificó su respaldo a su gobierno, y creemos que lo que hizo Carlos Zelaya es lo mejor. Él se presenta a los juzgados y renuncia de su cargo. Yo me acuerdo, a mí en aquel entonces no me invitaban aquí frente a frente, pero yo me acuerdo a Renato Álvarez exigiendo que no había casos de corrupción. Le decía el expresidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, renuncie, presidente, para que lo puedan investigar. Cuando andábamos miles en las calles con las antorchas por el tema del Seguro Social o otras acusaciones en contra de Juan Orlando Hernández, aquí en este programa decía Renato Álvarez, no podría considerar renunciar para que se pueda investigar y así poder salir adelante con la cara limpia y eso. Bueno, eso justamente fue lo que hizo Carlos Zelaya, renunciar. Entonces nosotros creemos que eso es importante y lo aplaudimos. Y finalmente yo creo que lo que hay que decirle al pueblo de Honduras es que el nombramiento ayer de Rixi Moncada al frente de las Fuerzas Armadas estabilizó otra vez todo eso que se quería generar, toda esa crisis que se quería generar. Porque ¿qué pasa? Si se rompía la conexión con las Fuerzas Armadas, entonces esas personas que sueñan todos los días con un golpe de Estado, ahí estaba otra vez Tommy Zambrano diciendo, primero, nunca van a aceptar que son narcos. Segundo, a pesar de que todo el mundo que saben que son narcos andan enseñando a la gente de cosas que ellos hicieron. Y tercero, que molestan con esa insistencia de llamamos a las Fuerzas Armadas. ¿A qué las están llamando? ¿A dar otro golpe de Estado? No, eso no va a pasar más. Y esa amenaza que algunos
elementos de las Fuerzas Armadas en retiro siguen soñando con eso. Ayer, con el nombramiento de Rixi Moncada, se estabilizó. Y para contestar a alguna gente que dice, ¿y qué pasó con lo que dijo la presidenta? La posición de la presidenta es firme. Candidato que quiera participar tiene que renunciar a su cargo. Eso fue lo que dijo Xiomara Castro en enero. Pero no entender el contexto de lo que está pasando hoy es ingenuo y es tonto. Nosotros ayer decíamos en la reunión de la Coordinación Nacional, no puede ser utilizado el buen ejemplo de disciplina de la compañera Rixi Moncada, que no puede negar nadie aquí, estabilizó las cosas, para que otros que no renunciaron cuando la presidenta les dio la orden, se quieran meter ahí aprovechando la coyuntura. No, la posición de Rixi Moncada es de disciplina en enero, porque renuncia, porque se lo ordena la presidenta, y es de disciplina el 1 de septiembre, porque asume un cargo que le da la presidenta. Y aquellos que soñaban con que esto se iba a desestabilizar o se iba a ir de las manos, pues se quedaron otra vez con las ganas de ver a este gobierno desestabilizado. Hay gente que nos quiere poner al mismo nivel del Partido Nacional para desgastarnos. La principal fuerza política en este país es Libre, después le sigue el Partido Nacional, muy por debajo está el Partido Liberal. Entonces, por querer generar esa mediática, ese ambiente, esa desestabilización en la que Libre y el Partido Nacional quieren poner como iguales, solo beneficia a una tercería que pues ya la conocemos. Entonces, aquí hay gente que estaba por la desestabilización, hay gente que sueña con dar golpes de Estado y hay gente que creía que iba a poder tener una oportunidad en un desgaste que creo yo ayer la presidenta Xiomara Castro muy hábilmente pudo contener. Gracias, señor vicecanciller. Gerardo Torres. Óscar Estrada, tú como escritor de varios libros muy leídos en el país y analítico con todo esto de las últimas décadas y el narcotráfico en Honduras, ¿qué crees que ha pasado a partir del sábado con esta declaración de Carlos Zelaya luego de ser citado por el Ministerio Público? Adelante hasta Santo Domingo a Óscar Estrada. Buenos días. Pues es importante reconocer, yo no sé, hay un esfuerzo por parte del gobierno y por parte de la militancia de Libre de reconocer la renuncia de Carlón como un acto heroico, porque admitió ahora sí haber sido grabado, ¿no? La evidencia hizo que él tuviera que pues poner su cargo a disposición. Pero lo cierto es que él ya se había reunido con ellos, no debió haber aceptado ese puesto para comenzar porque él ya se había reunido con ellos y esa relación iba a traerle conflicto. Entonces más da la impresión de que fue sorprendido y que eso lo hace que renuncie y no realmente de una intención real de desconocer ese tema, ¿no? El video, si bien argumenta Gerardo, pues fue grabado hace 11 años en un contexto en el cual el Cachiro se dedicó durante ese tiempo a andar poniendo trampas a muchos candidatos de todos los partidos políticos para poder con eso negociar a la hora de establecer un acuerdo con la Agencia Antidrogas y con la Fiscalía de Estados Unidos. Ese fue el propósito de la reunión, ¿no? Pero no sería suficiente en este contexto para una extradición, para llevar a Carlos, porque según la ley norteamericana eso ya prescribió, ¿no? Tiene que ser algo cometido en los últimos 5 años para poder ser procesado. Entonces, el argumento de que la extradición podría venir por ese video no es correcto. Lo que sí es correcto, y creo que eso es lo que viene aquí, que el video se reactiva dentro de una posible causa en Estados Unidos a partir de que la conspiración en el cual se le acuse continúe más allá en el tiempo hasta dentro de los últimos 5 años. Y la persona que en esa conspiración está también involucrado y podría involucrar a don Carlos Zelaya, y ahí sí sería causa de extradición, es precisamente el exdiputado oquelimidense que se acaba de declarar culpable el pasado mes de agosto, y es la causa precisamente de que ahora Carlos haya tenido que aceptar ese video, y es la causa por la cual se haya roto este tratado de extradición. O sea, no es algo heroico renunciar a la Secretaría del Congreso Nacional una vez que lo han descubierto en esta relación, sino que no tuvo que haber ocurrido aquí. Entonces, es importante reconocer que en este tratado, en esta estrategia que tiene Estados Unidos para combatir el narcotráfico en la región, la extradición es una herramienta importante. Yo creo que lejos de
haberla terminado como se hizo. Tenía que haberse establecido un debate realmente honesto para entender cuál es el trasfondo de todo eso, pero queda demostrado de que el narcotráfico filtró todos los partidos, y no solamente al Partido Nacional, sino que también filtró al Partido Libre desde sus inicios como partido en el 2013, ¿no? Y no sabemos si hay más videos, si hay más información de otras reuniones más adelante, pero a lo menos esto nos determina que desde su inicio, en el 2013, ya estaba una relación con el narcotráfico. Eso de que él cayó en la trampa y de que no sabía quiénes eran, realmente no es verosímil y no se sostiene tampoco a la hora de explicarlo en una corte en Nueva York. Entonces, ¿tú crees que Carlos se ha adelantado o qué busca Carlos, qué busca Libre, luego de que en principio Milense Oquelí se declarara inocente y luego en las últimas semanas culpable de haber cometido los delitos que le imputa la Fiscalía estadounidense? Obviamente, Oquelí Milense entró a un proceso de colaboración con las autoridades norteamericanas, ¿no? Y en ese proceso de colaboración es la declaración de culpabilidad y es la declaración de ciertos vínculos, y parte de lo que le piden también en ese proceso es el reconocimiento de con quién más ha estado colaborando. O sea, el nombre de Carlos Zelaya ha sido mencionado otras veces, fue mencionado por el Cachiro, no solamente en el juicio de Juan Orlando Hernández, sino en otro juicio también fue mencionado, principalmente por el Cachiro, que era el que se dedicaba a recopilar este tipo de información incriminatoria, como bien lo dice, en una forma de trampa para poder utilizarlo como tarjeta de cambio. Pero en el caso de Oquelí Milense, para poder tener algo que a las autoridades norteamericanas interese, no solamente la estructura criminal de delincuentes a su nivel, sino además personas que puedan estar en posiciones de poder todavía en el país, y por eso también fue toda la estrategia que se llevó para hasta procesar a Juan Orlando Hernández, ¿no? Con un procedimiento más o menos parecido, trampa con Tony Hernández en el restaurante Denis. El video de Carlos Zelaya no es muy distinto del video de Tony Hernández en ese sentido. Entonces, es importante reconocer que los narcotraficantes, en su intento, y que en muchos casos ha funcionado, de liberarse de largas condenas en Estados Unidos, escogieron desde un principio que el recurso para poder salir era involucrar a políticos, involucrar a bancarios, involucrar a empresarios en estas operaciones, porque eso era lo que las autoridades norteamericanas le estaban pidiendo a ellos que entregaran a cambio de este proceso de colaboración, y eso es lo que está ocurriendo también con el señor Oquelí Milense. Y para ti, ¿cuáles son los beneficios que logra Carlos y su partido? Es cierto que fue citado por el Ministerio Público al adelantar que cayó en una trampa y que lo filmaron los narcos, que la reunión se hizo en Río de Piedras. ¿Cuál es la estrategia de Carlos al revelar que en efecto existe este video, Oscar? No, yo creo que la estrategia más bien, no sé si hay una estrategia, más me parece que responde más a una cuestión de que ya no podía sostenerlo. O sea, le dieron la información que el video existe, que el video es disponible y que en algún momento podía hacerse público. Entonces, sostener el discurso de protección a las Fuerzas Armadas cuando por mucho tiempo iba a crear un conflicto en la medida que el video podía hacerse público y evidenciarse que era una estrategia para defender al señor Carlos Zelaya de un proceso de extradición. Entonces, esa me parece que fue la reacción, más porque fue ya descubierto y no pudo sostenerlo, que fue una intención real de dar información que sabía desde hace 11 años con quién se había reunido y no quiso admitirlo, sino hasta ahora que ha sido evidenciado. ¿Y cómo crees? Ajá. Es que el video tiene 11 años, ¿verdad? O sea, el video no apareció ayer, el video tiene 11 años. Pero el video no sería prueba para extradición, el video no serviría para extradición. Pero es mediático, pero sí es mediático. Pero sí hay otra información que sí activa el video, que es precisamente la información que está brindando o que brindó en su acuerdo de colaboración el señor Oquelí Milense. Y esa es la razón
de la preocupación de extradición, A mí no me el encanta video. cómo habla Oscar, porque Oscar habla con una certeza que casi lo convence a uno. O sea, yo lo que estoy diciendo... Sí, vos también. Casi, Gerardo también tiene esa misma certeza. Nos vamos de la misma escuela. lastimosamente no lo logras. Qué cosa que no saben El ninguno tema de del los dos. video es que el video en este contexto es mediático. Porque no saben ninguno de los dos. ¿Verdad? Exacto, es una información que no... O sea, el video para mí tiene 11 años y en este contexto, yo por eso le decía a Renato, la pregunta me parece que es al revés, porque la pregunta de la acción de la presidenta haría que ese video filtrado hoy, aunque no tenga vinculación, aunque no sea causa de extradición, pueda ser utilizado por la oposición para utilizarlo mediáticamente. Ese es mi argumento. Oscar lo que dice es que no, que hay una línea de investigación. Pero yo hasta ahí me quedo porque yo no creo que haya pruebas de eso, solamente es que a nuestra opinión, y ahí yo respeto que Oscar diga que él no se atreve a decir que estaba pensando Carlos Zelaya, yo le puedo adelantar lo que hablamos ayer en la Coordinación Nacional, era justamente que el video que existe en este contexto podía generar una reacción mediática. Carlos dice, ya me presenté, habló más de 4 horas con el Ministerio Público, se ha puesto a disposición, es más, hoy va a presentar su renuncia para empezar el proceso para poder ser investigado. Ese argumento de desconocer quiénes son las personas que le rodean de Carlos Zelaya no funciona, porque Carlos Muñoz estaba en la reunión y Carlos Muñoz era el suplente de Manuel Zelaya Rosales y Montalbán era el suplente de Carlos Zelaya cuando Carlos Zelaya es el que lo dice, Oscar. Montalbán está vinculado también con la familia Montalbán, que está bien comprometido en el narcotráfico. Oscar, todo si un entorno ahí que lo envuelve. Quien dice eso fue Carlos Zelaya, o sea, quien dice al salir del Ministerio Público, eso que acabas de decir, es Carlos Zelaya justamente. Entonces yo lo que le decía a Renato, un secreto puede ser utilizado para presionar y para chantajear, mientras es secreto. Una vez que eso ya está a la luz, ya está. Y a la crisis del fin de semana se generó, hoy el nombramiento de Rixi Moncada nos genera un nuevo contexto, y ahora cuando salga el video, ya se adelantó esa posible línea de ataque que para mí tiene una connotación mediática. Para mí y para mi partido podría o quiso haber sido utilizado para una línea de acción mediática que ahora, a mi parecer, el ejemplo de Carlos Zelaya ha desenfrenado esa línea de ataque. ¿Tienes algún elemento adicional, Oscar? No, solamente reafirmar de que la vinculación de Carlos Zelaya con el narcotráfico no viene solamente del video. Hay información mucho más anterior, ¿no? Hay información de los intereses de posicionar a Oquelit como viceministro de Seguridad en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, ¿no? Hay, o sea, esos vínculos, que bien es cierto, nunca lo fue, pero esos vínculos son lo suficientemente viejos como para generar una desconfianza alrededor de la relación de Carlos Zelaya con estas personas. Yo no estoy diciendo que él es culpable o no lo estoy diciendo porque eso sería hasta que tuviera que probarse, e incluso con la forma en que se han manejado estos juicios yo pongo en duda también la validez de muchas pruebas que ellos se presentan, especialmente cuando surgen de trampas de narcotraficantes que están montándose para poder negociar un acuerdo con la Fiscalía para poder reducir sus penas. No, pero esos vínculos de Zelaya con su suplente, con el suplente de Juan Orlando, con su amistad con Moncho Mata, que también él lo admite en ese video, y no es la única reunión que tuvo con Moncho Mata, y todas estas personas son lo suficiente para generar su eficacia. Y aquí no es que bien que renuncie ahora, es que no debió ser secretario del Congreso Nacional, porque él sabía bien eso. Entonces, solo dime, porque sé que te tienes que ir. Para ti, esta denuncia del tratado de extradición de la presidenta Xiomara Castro, ¿es un acto de dignidad, de soberanía del país, o crees tú que llevaba la intención, aunque tú dices que ya no es sujeto de extradición por este video, de proteger a Carlos y sus allegados? No, yo creo que no importa lo que se diga, no importa cómo se quiera vender esa decisión, ¿no? La imagen que existe, especialmente después de los acontecimientos del sábado, ¿no? Es que fue hecha para proteger a su familia, ¿no? Y para proteger a su cuñado y principalmente a él, que ha sido la persona que ha sido nombrado de manera más recurrente. Y al final, ¿qué decide la presidenta? Es una cosa, cómo lo decide, qué es lo que la motiva, pero qué impresión genera
en la población hondureña, basado en nuestra experiencia con políticos vinculados con el narcotráfico, basado en nuestra experiencia con la extradición, es que fue hecha para defender a integrantes de su familia. Es decir, el problema de Carlos ya no es el video. El problema de Carlos ya no es el video, es lo que puede estar contando Midense Oquelí en este momento a los fiscales. Es correcto, y esa etapa ya se venció, ya lo que iba a contar Oquelí Midense Oquelí ya está contado, ¿no? Ese documento tendría que estar en todo caso ya a nivel de colaboración y viene toda la línea que se va a abrir de ese juicio porque esta es una línea distinta de la que conocimos anteriormente con el señor Juan Orlando Hernández, que vino a partir del rojo. Esto es una línea distinta porque vincula al Partido Liberal, porque vincula a Olancho más que a Occidente, porque vincula a otras personas y a otros empresarios. Y eso es la información que va ahora a comenzar a circular a partir de esta colaboración del señor Oquelí Midense. Mira, Midense Oquelí, yo recuerdo cuando sonaba para ser subsecretario de Seguridad en el gobierno liberal de Manuel Zelaya Rosales, pero al fin no se materializó. ¿Qué sabes tú? ¿Qué pasó? A ver. No se materializó, y eso es correcto, no se materializó. En algún momento se mencionaron las razones por las cuales no se materializó, ¿no? Pero él fue después diputado en el 2010, 2014 con el Partido Nacional, Partido Liberal, ¿no? O sea, los vínculos con el poder, los vínculos con la estructura del poder en Olancho se mantuvieron, ¿no? Independientemente de que esto no se haya materializado. Sí, no fue nombrado, pues. No fue. Sí. Pero hubo la intención porque de... hubo presión, mire, hubo presiones para que no si quieren hablar un poquito rapidito de eso. Muñecón. Mire, por eso lo mataron. Sí. Mire, al presidente Zelaya, que también lo ha comentado el presidente Zelaya, pero se lo recuerdo en este espacio. Cuando él llega a ganar la presidencia de la República, él tiene compromisos, obviamente, con el Partido Liberal, que él lo lleva a ser presidente de la República. Y al igual que este gobierno y todos los demás gobiernos, hay una repartición del poder. El presidente Zelaya pone de ministro de Educación a Pineda Ponce, con el que se enfrentó en las internas. Pone a Marlon Lara, creo que en Copeco o en el FIS. Pone a Gabriela Núñez en el Banco Central. O sea, él hace una repartición del gobierno entre aquella gente que lo ayudó en su campaña. Dentro de esa gente hay gente que lo que le pidió fue un viceministerio. Y ese viceministerio le llevan a este señor. Los americanos le advirtieron que... ¿Verdad? Los americanos fueron que le advirtieron. Bueno, le piden a él. ¿Quién le pide, Fran? Los americanos. Los americanos le piden, los americanos dice aquí el amigo Aristides que son los americanos. Narcotraficante. Bueno, le llevan al presidente Zelaya ese nombre y él lo que hace, que me parece correcto, es revisar, no lo conoce, revisa y le dicen que esa persona tiene familiares con vinculaciones al narcotráfico. Él corrobora esa información de esos familiares y le dice al señor, le dice Manuel Zelaya a Midense Oquelí, fíjate que no te puedo poner. Y le dice a la gente, miren, si ustedes me traen otro perfil, yo lo puedo considerar, pero ese señor no lo voy a poner. Entonces, ahí se acabó la línea de investigación que hizo Oscar Estrada. Ahí terminó la línea de investigación. ¿Qué dices, Oscar? Porque si dice Oscar que después fue diputado en 2010, ahí ya Manuel Zelaya Rosales no era parte del Partido Liberal, porque ya le habían dado golpe de Estado y era otra gente la que estaba al frente de ese partido, que aunque él lo paró para ser viceministro de Seguridad, otros le abrieron la puerta para ser diputado. Oscar, ¿qué dices? No, que tengo entendido que fue el general Romero, creo que se llamaba, el que estaba de secretario en ese momento, que también vetó ese nombramiento y de alguna forma eso fue lo que obstaculizó el que vete es el presidente, no. como que diga... Te escuché decir que los cachiros financiaron en esa campaña libre. Y esa era la razón por la cual se estaba yendo, porque hubo un apoyo financiero para la campaña y estaban pidiendo que como pago por ese apoyo financiero se le nombrara un viceministro, sino a razón de qué se le iba a nombrar. Y no se le nombró. Y no, pero, o sea, el hecho concreto es que no se nombró. El hecho concreto es que no se nombró. ¿Ah? Pero hubo apoyo económico. No hubo apoyo económico. No es que no hubo apoyo económico. ¿Por qué pedían viceministro entonces? No, porque es que no lo nombró. O sea, le llevaron no lo nombró. Eso lo sabemos que no lo nombró. Y por eso hubo víctimas. Y por eso mataron también
al diputado. Que el dinero ya lo habían dado. Lo que vos te podés inventar, no son hechos. Lo que sabemos son los hechos. Y los hechos es que no lo nombró. Le llevaron un nombre cuando el presidente Zelaya miró que tenía familiares vinculados con el narcotráfico, decidió no nombrarlo. Ese es un hecho. Ese ha sido uno de los problemas estructurales de nuestros partidos. Cuando antes los gringos no tenían ese monitoreo tan riguroso como en las últimas décadas, aquí fácilmente los narcotraficantes financiaban a los partidos políticos. Y muy pocos políticos y partidos se salvan de ese financiamiento fácil de los narcos. Entonces, tú sos del criterio que sí recibieron el pisto y que eso desencadenó un montón de muertos después. Así es. No, y por eso estaban pidiendo, porque si no... ¿Pero en base a qué? ¿En base a qué? ¿A lo que él cree? No, hombre. No, en base a que estaban pidiendo irresponsable, Oscar. Y además que Renato se la deja picando y vos le pegás. Fíjate que lo que te está preguntando Renato es que si vos crees que recibió ese dinero y que eso generó un montón de muertes y vos le decís que sí. No, yo creo que los cachiros pensaron que dieron ese dinero y por eso estaban pidiendo ese nombró el presidente Zelaya, no nombró a Midenso Quelire, viceministro de Seguridad. Ese es un hecho concreto. Y puedes decir lo que querás y le puedes dar la voz que querás, no lo nombró. Bueno, ya vengo con Tito Mejía y con el coronel Isaac Santos Aguilar. ¿Te vas a ir, Oscar, o te vas a quedar? Yo me tengo que retirar porque ya me están llamando para la reunión que me dieron en estos minutos para poder participar. Okay. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos ahí. Solo respóndeme algo. Rafael Sarmiento también puso a disposición su cargo, el jefe de la bancada de Libre, porque Carlos habló de que Rafael había organizado junto a Carlos Muñoz la reunión en Río de Piedras, San Pedro Sula. Sí. Rafael lo niega, yo no estuve en esa reunión y entiendo que dijo, yo no he organizado reuniones, las reuniones que yo organizaba, yo las hacía. ¿Qué sabes de Rafael Sarmiento? Yo, de todos los expedientes que he visto y los testimonios que he leído de los casos del Cachiro, especialmente el Cachiro, que es el que tenía más presencia ya, de Moncho Lobo y todos estos testimonios que ellos han dado, jamás había escuchado el nombre de Rafa Sarmiento hasta ahora. Sí. Así que no sé por qué lo está diciendo Carlos Zelaya, pero yo en las investigaciones que he hecho no había aparecido nunca ese nombre. Ya vamos a escuchar a Rafael Sarmiento desligándose totalmente de eso que dice Carlos Zelaya. Voy a la pausa y enseguida los escucho. Es que se nos iba a ir Oscar, y yo sé que Oscar maneja un montón de información, claro. El vicecanciller tiene su criterio del manejo informativo de Oscar. No es información versus criterio, es información versus criterio. No puede decir usted que Oscar tiene información y yo tengo criterio, no. Él está emitiendo un criterio también. Y en base a la información que tenemos, que es lo que le digo de Midenso Quelire, no lo nombró. Ese es un hecho. Entonces, no es que yo estoy emitiendo un criterio frente a la información de Oscar. Oscar está emitiendo un criterio frente a lo que él cree que puede pasar en el futuro. No quise decir eso, no quise decir eso que usted interpreta. De repente cometí un desliz y me equivoqué, pero no quise decir eso. ¿Cómo no va a tener información un vicecanciller de la República y alguien que desde muy niño perteneció a Libre? Hombre, desconocer eso. Tiene libre información. Sería un insulto desconocer la información que tiene Gerardo Torres. Bueno, y entonces ya finalizo con Oscar. ¿Cómo deja Libre para ti esto? ¿Bien parado? Creo que hay una crisis y desde el momento que están llamando a su bloque más duro, a su cuadro más fuerte, ¿no? Que estaba de candidato y que tendría que estar haciendo campaña durante este tiempo y ahora se va a ver restringida en la Secretaría de Defensa, pues muestra un poco que hay una crisis interna si ya se resolvió o no se resolvió, esa todavía está por ver, pero definitivamente hace un cambio en la dinámica del partido. Se le está cayendo bueno, la casa. Muchas gracias, Oscar, te dejo y gracias por acompañarnos. Sé que has hecho un sacrificio al salirte de esa reunión. Y miren qué cosas, el magistrado Nelson Mairena no descarta que con base en el Tratado de Montevideo de 1980, al que Honduras y Estados Unidos están suscritos, continúen las extradiciones entre estos dos países, no obstante que el tratado lo haya denunciado el del 12. la presidenta, el de 1912. Dice el magistrado Nelson Mairena, es un estudioso, que ese tratado de Montevideo de 1980, al que pertenecen Honduras y Estados Unidos, permitiría que continúen las extradiciones entre ambas naciones.
Y se lo escuché también, si mal no recuerdo, a una magistrada afín al Partido Libertad y Refundación. Miren cómo están las cosas. Vamos a la pausa. Enseguida, don Aristide Mejía y don Isaac Santos Aguilar exponiéndonos sus puntos de vista y desde luego aquí el vicecanciller de la República, Gerardo Torres. Diego Valdés escribe la extradición no ha sido recíproco, a la fecha se sigue esperando la entrega del responsable de vender los hospitales chatarras. La autodeterminación de los pueblos nos permite dirigir nuestra nación sin injerencia alguna. Henry Smith también argumenta, sí me puedo reunir con narcotraficantes, pero si no agarro dinero no hay problema. Así entendí la justificación de Carlos Zelaya. Tenía que salir un video para que renunciara. ¿Qué más ocultan? Pregunto, ¿la denuncia del tratado de extradición se relaciona con esto? Alan Bernardes también comparte el imperio que tanto critican, ha demostrado su fuerza con un pequeño soplo, les derribó piezas importantes del gobierno. Cuidado Xiomara Castro con utilizar a la población hondureña y sus instituciones como escudo ante la arremetida de los norteamericanos, opción B. Joseph Soriano, los únicos que dirán A son los gargantas asalariadas del gobierno, el resto del país opina y sabe y entiende bien que es un B. José Daniel Ávila, los criminales narcotraficantes son los más felices por esta decisión de la Presidenta. El tratado era garantía para los ciudadanos de que a falta de institucionalidad en Honduras, de alguna manera iban a pagar el daño que le hacen a las personas. Tienen miedo. Escribe este televidente, continúa enviando su opinión. A partir de lo que ha dicho el vicecanciller Gerardo Torres, Óscar Estrada y toda la información recopilada por ustedes el fin de semana, resulta interesante escuchar el criterio de alguien que fue secretario de la Defensa como Aristide Mejía y alguien también que perteneció a las Fuerzas Armadas de Honduras, el coronel Isaac Santos Aguilar. Y el zar antidrogas también. Y el zar antidrogas, que conoce muy bien ese mundo de la narcoactividad en Honduras, el coronel Isaac Santos Aguilar. ¿Qué cree usted que ha pasado con Carlos Zelaya y todo esto que ha revuelto la actividad política en Honduras? Buenos días a todos, buenos días a la audiencia, Renato, Gerardo, coronel Santos y allá Estrada, que ya se fue. Bueno, yo creo que lo más importante no es tanto los detalles que han estado discutiendo hace un rato sobre estas historias de narcos que conocemos miles, ¿no? Falta mucho por revelar, hay cosas que no se saben porque, como bien dijo Estrada, si ese hecho ocurrió hace 11 años y ya prescribió, pueden haber hechos nuevos con las revelaciones de otros que están yendo. No es Midencia Cuelí, está también Neftalí Mejía, está Freddy, que creo que no habló, pero hay otros que son de ahí de la región, que pueden revelar más cosas y reavivar los procesos. Pero yo de eso no sé nada, ni él, ni Torres, ni nada de eso, es información que puede guardar tanto la DEA, la CIA, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y solo se sabe cuando ya se va a juicio, y ni siquiera todo, porque en los juicios de Estados Unidos las partes defensora y acusadora se ponen de acuerdo sobre pruebas que no van a sacar. Bueno, y entonces, ¿qué es lo más relevante para usted? Lo más relevante para mí y el tema del día de hoy en este canal es el problema de la extradición, que tiene que ver con eso, por supuesto, y ya lo voy a poner en el contexto que yo creo que ha ocurrido. Número uno, el Partido Libre, no recuerdo si votó o no a favor de la extradición, pero durante el periodo pasado, y todavía bien entrado este gobierno, dijeron que estaban a favor de la extradición, porque la extradición no tiene nada que ver con un problema de soberanía, porque nunca lo denunciaron así. Tiene que ver, en este caso, con un problema de deficiencia del sistema judicial hondureño y carcelario, en el que todos sabemos que los grandes narcos nunca son capturados, o si son capturados se evaden, o si no son tratados de manera privilegiada en las prisiones y siguen operando desde las prisiones. Entonces, la única manera para una justicia deficiente como la nuestra, en ese caso de los narcotraficantes, pues era acordar
que se iba a hacer una extradición y que los narcotraficantes iban a ser juzgados en un país que tiene condiciones mejores, porque también perseguir el narcotráfico cuesta mucho dinero, en tanto que los narcotraficantes disponen de sumas inconmensurables para adquirir equipos, para evadirse, y etcétera, etcétera. Entonces, que el hecho que nosotros tengamos una extradición no tiene nada que ver con la soberanía. Si ellos mismos habían admitido eso, ellos mismos aplaudieron cuando se llevaron a Juan Orlando, cuando estas acciones estaban contra el Partido Nacional, que había instaurado un narcoestado. Ellos mismos, los de Libre, estuvieron criticando al Partido Nacional cuando el Partido Nacional modificó artículos del Código Penal para hacer impunidad sobre la corrupción, pero quitar ahorita la extradición es una impunidad aún mayor, porque es la impunidad que se le está quitando a los narcotraficantes. ¿Se imagina usted qué van a hacer los narcotraficantes en las próximas elecciones? Van a financiar descaradamente como lo hacían antes, y van a financiar a aquellos que apoyen el mantenimiento de que la extradición sea eliminada de forma permanente de la legislación hondureña. Ese es un punto. El otro punto es, yo creo que Libre ha tenido una falta de cálculo, el gobierno. Primero, porque aduciendo 3 argumentos falsos con respecto a la extradición. Uno, que lo dijo la Presidente, lo dijo el Canciller y lo dijo la candidata Rixi Moncada. Uno, dijeron, este es un problema de soberanía por culpa de la injerencia de Estados Unidos, porque la embajadora se había referido a la visita del ministro y del jefe de Estado Mayor Conjunto a Venezuela. Se lo voy a decir textualmente lo que dijeron los 3, porque aquí lo dijo el canciller. Primero, que se rompió con ese tratado porque temían que los estadounidenses lo utilizaran como una herramienta política en contra de algunos líderes de Libre, inclusive de las Fuerzas Armadas. Lo dijo el canciller. Y segundo, aunado con las declaraciones de la embajadora Dogu, que éstas estaban provocando un cuartelazo, un barracazo, así textualmente. Exactamente. Entonces, la extradición es una herramienta que es de interés, cierto, de Estados Unidos por el problema que ellos tienen de consumo de drogas, pero también es un interés nuestro, es que no es solo un interés de ellos. Usted hace una represalia contra otro país cuando es algo que afecta a ese país más que todo, pero ¿cómo va a ser una represalia afectándose usted mismo? Es como que digamos ahora, mire, a raíz de que Estados Unidos nos ha hecho esto, vamos a eliminar toda la llegada de transferencias de las remesas de Honduras. ¿Quién se afecta en eso? El pueblo hondureño. ¿Quién se afecta quitando la extradición? El pueblo hondureño. Porque aquí, acuérdense cómo los narcotraficantes dominaban los departamentos y descaradamente andaban matando a gente de todos los niveles, en motos y en todos lados, y eso se ha frenado. Mataron a Aristide González, mataron al del ADC, ¿cómo se llama? Alfredo Landaverde, y aquí era un descaro, los jefes policiales pertenecían a él. Utilizando institucionalidad. Acuérdense cómo estábamos. Allá en los pueblos, las muchachas más bonitas se las llevaban a la fuerza, las violaban y después las mataban, hasta cementerios tenían ahí. Todo eso fue revelado, no lo estoy diciendo yo ahora como algo novedoso, es que la gente olvida, fue revelado en los juicios de Nueva York, cuando los cachiros y todos estos confesaron los crímenes que habían cometido. Entonces, si nosotros vemos bien, la extradición es de beneficio para el pueblo hondureño. Y luego hay otro error, la soberanía es del pueblo, no es del presidente. El presidente es el representante de nosotros, el pueblo soberano que le dio el poder para representarnos, pero no le hemos dado un poder para que haga todo lo que se le antoje. No le hemos dado un poder para que, por ejemplo, venda el territorio o haga cosas que no son del interés nacional. Entonces yo ahí veo un argumento débil, y lo digo con todo respeto porque yo, usted sabe, yo tengo aprecio a varias de las personas, no lo digo como hondureño y porque estamos hablando de asunto político y de asunto de Estado. Ese es otro punto.
El tercer punto que tiene que ver con esto, creo que ellos han subestimado el poder de una potencia como Estados Unidos, porque ellos tienen en sus estatutos de libre una cláusula que dice ahí que ellos son un partido antiimperialista, pero se refieren a Estados Unidos, por supuesto, a quien le guardan gran aversión, porque siempre están contra Estados Unidos. No se refieren nunca al imperialismo ruso que está en plena expansión, a la fuerza, avasallando a otro país como Ucrania, al cual apoyan más bien, apoyan a Rusia. Allá reconocieron a Putin y son prorrusos y todo, aunque los rusos ya no son de izquierda, los rusos ahora son de derecha, pero ellos apoyan a Rusia, él mismo apoya a Rusia. Entonces, bueno, cuando nosotros analizamos ese principio antiimperialista que es antiamericano en realidad, no es antiimperialista porque ya dije que no están contra todos los imperios, están solo contra Estados Unidos. Eso los hace acercarse a los países que son enemigos de Estados Unidos, como Cuba, como Venezuela, como Irán, como me imagino que hasta Corea del Norte, etc. Entonces, eso significa que ellos, en su afán de estar contra Estados Unidos, creen que van a castigar a Estados Unidos con quitarle la extradición. Pero a los 4 días que habían quitado la extradición, algo pasó que no sabemos. Hubo una reunión en la embajada, usted se acuerda que salió en los periódicos, ¿quién sabe de lo que pasó ahí? Yo más o menos tengo una idea, pero ahí pasó algo. A los 3, 4 días está esta revelación, que es una cosa vieja de hace 11 años, y está también el fiscal general que dijo, vamos a interpelar y a llamar a todos los que han sido llamados a un juicio. Y eso... Pero eso lo dijo antes de esta reunión, hace 4 días. Eso lo dijo antes de la reunión. Bueno. Pero se puso en efecto ahorita con la comparecencia de Carlos Zelaya. Entonces vemos que simplemente en una semana en que ocurrió esa extradición, la situación política se ha dado vuelta y ha puesto a Libre contra las cuerdas, porque ha hecho la caída del secretario del Congreso, que era quien realmente mandaba en el Congreso. Esto es como que es más fuerte que la caída de Redondo, porque el verdadero jefe era él. Ha hecho la caída del secretario de Defensa, que yo creo que ambos hicieron lo correcto, en eso sí lo reconozco, que fueron decentes en eso, no como los cachurecos que se mantenían en los puestos. Ellos dijeron, estamos libres, listos para que nos juzguen, está bien. Y luego ha provocado que la candidata, Rixi Moncada, se tuviera que volver a ser funcionaria en un paso dudoso para el país. Primero, vamos a hablar después. Sí, solo quiero esbozarlo. Primero porque hay incompatibilidad, pero si usted ve la secuencia de los hechos a raíz de que ellos hicieron la extradición, anularon la extradición, la cual juraron mantener, porque 2 cosas le juraron a Estados Unidos y las 2 cosas las violaron cuando estaban en la campaña. Una, que ellos mantendrían, que era interés de Estados Unidos, las relaciones con Taiwán. No es cierto, están en campaña. Y segundo, la otra cosa, que mantendrían la extradición. Esas 2 cosas las prometieron y las 2 cosas las han violado. ¿Puedo? Sí, y luego interviene Isaac Santos. Bueno, primero yo creo que hay que desmentir varias de las cosas que dijo aquí el amigo Aristides Mejía. Uno es que nosotros tenemos una excelente relación con los Estados Unidos, usted lo puede ver indicador por indicador. Lo que no permitimos y no soportamos son las declaraciones injerencistas que tiene la embajadora Dogu, como la que tuvo de decir que el jefe del Estado Mayor Conjunto y ministro de Defensa se habían ido a reunir con narcos. No podemos olvidar ese hecho, tampoco podemos olvidar el país en el que estamos. Y pareciera que muchas de las cosas que dice don Aristides Mejía parece que son como amenazas. Aquí en Frente a Frente hay gente que le encanta venir a amenazar, y amenazan siempre con lo mismo. En buena onda o en no buena onda, hablan de posibles golpes de Estado, de desestabilización, que los van a quitar los gringos, que les van a dar golpes, que van a hacer esto. Aquí mismo en este programa
para dar seguimiento a lo que ya dijo el señor canciller y lo que dijo la presidenta, aquí sí hay razones por las cuales preocuparse de posibles amenazas golpistas, no es una cosa lejana. Y aquí el señor que está aquí, yo creo que debería de más bien hacer a testigo, debería de atestiguar. Arístides Mejía era ministro de Defensa cuando dieron el golpe de Estado. No señor. No, era Mundo Orellana, está mal informado. Usted se fue una semana, vamos a ver, vamos a ver. Usted se fue una semana antes del golpe de Estado de ese país, ¿verdad? No. Usted era ministro de Defensa. No era ministro de Defensa. Yo fui ministro de Defensa hasta enero de 2009. Hasta enero. Y hasta enero usted... Y después era Edmundo Orellana. Y hasta enero usted alguna vez vio alguna posible amenaza de un golpe de Estado. Muy pronto, no había Lo nada. informó usted al Faltaban presidente Zelaya. Entonces, usted como ministro de Defensa, usted como ministro de Defensa debería venir aquí a darnos los aportes que usted recopiló como ministro de Defensa. ¿Sabe lo importante que es eso? Óigame, ¿no le parece peligroso que la embajadora de los Estados Unidos se atreva a decir que el ministro de Defensa, es como que usted lo hubieran acusado en su momento de haberse ido a reunir con narcotraficantes porque se fue a reunir con un ministro de otro país que es igual al suyo? Y además acusó al jefe del Estado Mayor Conjunto. Entonces, cuando se señala lo peligroso de poder utilizar la extradición para meter presión, se está refiriendo a esas declaraciones, se está refiriendo a ese caso. Ya lo dijo muy bien Óscar Estrada, ese video de Carlos Zelaya no es razón de extradición, no lo vincula a una línea de investigación real, ya prescribió. Ese video lo tiene la DEA hace 11 años, pero en este contexto, porque la desestabilización también viene de la parte mediática. Hay que recordar el 2009, si los que tenemos edad de recordar, hay que recordar toda la mediática alrededor del gobierno del presidente Zelaya antes de darle golpe de Estado. A este programa llamó la semana pasada un señor en retiro hablando otra vez de golpe de Estado, así que no somos nosotros los que andamos con un rollo atrapados en la cabeza. El golpismo está presente aquí en Honduras. Y el señor Arístides Mejía, que fue parte de la resistencia en su primer momento, que se decía que estaba en contra del golpe de Estado, entonces es de esos liberales, es de esos liberales que no aplaudieron el golpe de Estado, y muy bien. Pero su experiencia como exministro de Defensa en un país que recibió un golpe de Estado, el gobierno en el que usted fue ministro de Defensa, aunque en el momento no lo haya sido en el momento exacto del golpe, pero usted fue ministro de Defensa de un gobierno que recibió un golpe de Estado, nos podría contar a nosotros cómo son las presiones. ¿Tuvo que ver Estados Unidos en el golpe de Estado del 2009? Claro que tuvo que ver. ¿Tuvieron participación en las Fuerzas Armadas de Honduras? Claro que tuvieron que ver. Entonces nosotros no tenemos un sentimiento antiamericano. Nosotros tenemos una excelente relación con el gobierno de los Estados Unidos, nosotros tenemos una excelente relación con el pueblo de los Estados Unidos, pero nosotros no podemos ser ingenuos y taparnos los ojos y no aprender de las cosas que ya aprendimos. Mire, el nombramiento de Rixi Moncada justamente es para generar estabilidad, que lo que querían quitarle con el señalamiento anterior fue quitarle estabilidad. Entonces, primero, por favor, no venga a decir cosas que no son ciertas. Segundo, no venga a amenazar, ya dejen de decir que nos van a dar golpe de Estado, por favor. Dice, se meten con los Estados Unidos, no miden al poder de los Estados Unidos. Parece, es una amenaza medio escondida, pero una amenaza. Y tercero, si vamos a hablar de familia, ¿verdad? Es cierto que don Arístides Mejía es exministro de Defensa, pero también es cuñado de Jorge Cálix. Entonces también hay un interés de un desgaste en libertad de refundación y de querer compararnos con el Partido Nacional. Entonces no nos hagamos, como decía Chespirito, no nos hagamos tarugos, que aquí todo el mundo tiene intereses. Entonces no podemos señalar que la presidenta hace esto y lo otro y ocultar los lazos familiares que sí generan intereses políticos en este debate y en otros. El coronel Santos Aguilar, antes, en este momento, oficialmente se está haciendo cargo de la Secretaría de Defensa y no tiene Rixi Moncada. Tony Munguía está en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Adelante, Tony, con un breve resumen. Quiero complementar esto que estoy diciendo, hacer
Buenos días. En estos momentos el jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, está haciendo la presentación de la nueva ministra de Defensa, la abogada Rixi Moncada. Escuchemos lo que está ocurriendo en estos momentos también, porque están despidiendo al ex ministro de Defensa, José Manuel Zelaya. Escuchemos parte de lo que está ocurriendo aquí con el jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández. El general Morazán Quesada fue resumido su vida en una expresión de un escritor chileno, donde dijo: alta es la noche y Morazán vigila. La metáfora de este pensamiento, resumida por la vida de Morazán, es que alta es la ignorancia. La noche refleja la oscuridad, la ignorancia, pero Morazán vigila, porque Morazán fue un ejemplo de vida al ser autodidacta. Se inició sus conocimientos en dos principales bibliotecas de dos ciudadanos de mucha... Bueno, estamos ahí en el Estado Mayor Conjunto, ya nos va a tener un amplio resumen Tony Munguía. Vamos a escuchar al coronel Isaac Santos Aguilar y cuál es la visión de todo este panorama que se plantea ahora mismo en el país, pero solo déjeme hacer una pausa comercial y enseguida venimos con ustedes. ¿Qué es usted de todo esto, coronel Isaac Santos Aguilar? Usted que tuvo una larga trayectoria en las Fuerzas Armadas y además fue SAR antidrogas. Bien, la pregunta tiene varias connotaciones. Tenemos, primero nos consultamos nosotros por qué el nombramiento de la abogada Rixi Moncada en la Secretaría de Defensa, siendo una precandidata a la presidencia de la República por parte del Partido Libertad y Refundación, ¿va? Tenemos imágenes en directo a propósito de Rixi y de todo el panorama que está sucediendo allí en el Estado Mayor Conjunto para que la complementemos con el coronel. Este nombramiento, pues creo que está dentro del marco de la ley, pero tiene sus connotaciones que tiene connotaciones éticas y de otra índole. ¿Por qué? Porque este nombramiento, siendo una política ya de alta actividad, irse a hacerse cargo de una institución apolítica genera complicaciones. Claro, el hecho que sea una institución apolítica y que tenga un alto espíritu institucional, eso pues de alguna manera podría ser como un antídoto a la politización que pueda haber. Y nos preguntamos por qué en un plazo de, digamos, 8 o 9 meses, no. ¿Por qué nombrar a la abogada Rixi Moncada y no a una persona técnica en temas de defensa? ¿Ah? Eso deja algo en el aire. Dos, es el hecho de que hay preocupación en el Partido Liberal, perdón, en el Partido Nacional y en el Partido Libre, sobre qué sucede con las Fuerzas Armadas, qué puede suceder con esos guerreros desarmados y ya viejos y antiguos que son los retirados. Y sobre las Fuerzas Armadas podemos decir de que es una institución altamente profesional y los cargos que puedan ser desempeñados por las altas autoridades, los altos oficialidades, son cargos rotatorios y son cargos temporales. Pero la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y la ley que los rige es una ley rígida, es una ley donde uno no se puede salir. Así que ayer puede haber sido el contraalmirante Fortín, el vicealmirante Fortín, hoy puede ser el general Roosevelt Hernández, mañana va a ser otro oficial, pero el comportamiento institucional debe seguir siendo. ¿Y cuál es la base de ese comportamiento institucional? Es obedecer lo que establece la Constitución de la República. Y de eso no se pueden salir. Y en ese aspecto tenemos el tercer elemento, que es una preocupación que dice qué van a hacer las Fuerzas Armadas con esta situación. Uno, y dos, los oficiales retirados. Somos guerreros viejos, cansados, desarmados. Sin embargo, pues en un momento dado puede ser parte de lo que es una reserva moral de una institución. Y los oficiales retirados
pueden tener muchas opiniones, tantas como hay el haz de opiniones políticas que puede haber en un Estado. Sin embargo, si un oficial retirado dice que no, que hay que quitarlo, que hay que ponerlo, eso es una opinión de un ciudadano, como puede ser una opinión de un miembro de un partido. Pongamos el caso del Partido Libre, que venga uno de los colectivos y dice, no, hay que sacarlos a puro leñazo, y empleando violencia. Pero existe una ley, existen leyes, existen autoridades y no se puede hacer las cosas fuera de la ley. Yo puedo decir que le dé un golpe de Estado al presidente Zelaya o en aquellos días, pero es una opinión de un oficial retirado. No tengo armas, no tengo recursos, no tengo nada, nada más que una opinión, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, yo creo que van a seguir habiendo opiniones, pero las Fuerzas Armadas, como institución, van a seguir obedeciendo la Constitución, y puede llegar la señora Rixi Moncada o puede llegar una persona radical de otro partido, nacional, liberal, lo que sea, pero el norte es la Constitución y ahí no nos podemos salir. ¿Y usted cree que se va a mantener las Fuerzas Armadas apolíticas? ¿Aún y con Rixi? Esto es inusual en Honduras, vicecanciller. Vamos a ir a elecciones primarias con una precandidata de un partido que es la secretaria de Defensa. Yo eso no lo recuerdo en la historia y en muy pocas democracias del continente. Eso es lo que no deja de sorprender. Bachelet fue ministra de Defensa. ¿Quién? Bachelet fue ministra de Defensa. Sí, pero no era candidata. No era candidata. Es que vamos a entrar a algo nunca visto en el país. Para las primarias, una de las precandidatas a la presidencia de la República es la secretaria de Defensa. Elegante ocupan otro. Exacto. ¿Usted confía en que las Fuerzas Armadas se mantendrán apolíticas aún y con Rixi como precandidata presidencial siendo la secretaria de Defensa? Se van a mantener apolíticas y el jefe del Estado Mayor Conjunto, su cargo es político-militar, es jefe operativo de la institución. Y está siendo parte de una junta de comandantes y de un grupo de oficiales que tiene un alto espíritu institucional. Pero yo creo que hay un antecedente que no podemos olvidar, y es que ya Rixi estuvo al frente de las Fuerzas Armadas. Hay que recordar que la Constitución de la República lo que dice es que cuando se van a realizar las elecciones, las Fuerzas Armadas pasan bajo el control del Consejo Nacional Electoral, donde Rixi Moncada fue comisionada. Fue comisionada. Y yo no recuerdo quejas de que Rixi haya utilizado ese poder. Que no era ella, era un órgano colegiado. Era un cuerpo, ahora está al frente de las Fuerzas Armadas como ministra. Entonces la situación ya se ha demostrado que ella ha estado al frente de las Fuerzas Armadas y que lo ha hecho de manera profesional y de manera seria. Yo quisiera mencionar dos cosas. Uno es que con el Tratado de Extradición de 1912, para que quede muy claro, todavía quedan 6 meses de vigencia, ¿verdad? Entonces no es cierto de que ya no existe. Hay 6 meses de vigencia y yo creo que la actitud de Carlos Zelaya es de aplaudirla, porque también ya lo dijo Aristides, aquí la gente del Partido Nacional estaba señalada de todo. Él hizo lo correcto. Estaba señalado de todo y no renunciaba. Hizo lo correcto. Carlos, y el hijo también. Carlos hoy va a presentar su renuncia. Carlos hoy se puso, él fue al Ministerio Público, no lo mandaron a llamar, él se fue a presentar, ¿verdad? Y quedan 6 meses en esa ventana. Otras interpretaciones sobre otros tratados de extradición, está bien el debate. La acción de la presidenta del Tratado de 1912 tiene una explicación clara y directa, que fue un exabrupto de los Estados Unidos al señalar al jefe del Estado Mayor Conjunto y al ministro de Defensa de este país ¿qué relación tiene de irse a reunir con narcos. Esa es la relación de los hechos. O sea, pasa eso y la presidenta dice no más. Y a la embajadora Dogu se le manifestó varias veces que se calmara, que controlara, que ella es una representante de un país que es amigo de Honduras, pero ese tipo de declaraciones... Entonces no es beneficioso para Honduras la extradición. Ese tipo de declaraciones, bueno, quedan 6 meses pues, ese tipo de declaraciones no ayudan. Miren, Gerardo, no es beneficiosa para Honduras la extradición. Y podía lo fue, pero si es utilizada para generar presión, no. Fíjese que el coronel dice, el coronel acaba de decir
que la opinión de él o de otra persona de que le den golpe de Estado al presidente no es importante. Ojo, pero en este país sí hubo un golpe de Estado. O sea que esas opiniones en Honduras sí se materializaron. En otros países se quedan en los foros de televisión, en otros países se quedan en los debates. Pero en este país no podemos nosotros ser ingenuos y desconocer que aquí hace 15 años empezaron a aparecer opiniones, como ya dijo el coronel, que se terminaron desencadenando. Si Estados Unidos utilizaba o quería utilizar esa herramienta como una presión política, eso sí es injerencia y eso es querer desestabilizar al gobierno, y por eso la presidenta suspende el Tratado de 1912. Lo que pasa después con Carlos, ya lo dije, pero voy a repetir, es un tema de saber que un video que ya no es vinculante para extraditarlo, sí puede ser una herramienta mediática para querer desmontar la intención de la presidenta con el tratado de extradición y hacer lo que están diciendo alguna gente en este programa, que lo hizo por defender a Carlos. No es cierto, hay que separar las dos cosas. Y cierro con esto. Nosotros por eso ayer en el Partido Libertad y Refundación repetimos, instamos, fortalecimos nuestro respaldo a la nueva ministra de Defensa y a la presidenta de la República. Y por eso nosotros, como partido, nos convocamos a una movilización de respaldo a la presidenta este 15 de septiembre. O sea, nosotros estamos señalando que hay intentos de desestabilización. No queremos caer en la retórica en la que obviamente tenemos que caer para ser parte del debate, pero nadie puede negar que el nombramiento de esa señora, de esa compañera que está en pantalla, estabilizó una crisis que existió este fin de semana. Y yo le quiero decir que alguna vez, a mí me gusta escribir, no he tenido tiempo porque tengo este cargo que me honro en tener, pero yo le voy a contar un poco cómo fue mi fin de semana. Yo salgo de China y veo que el país está tranquilo. Son 10 horas sin internet. Cuando me bajo está lo de Carlos. Agarro otro avión. Cuando me bajo está lo de Rixi y después estoy aquí en Honduras. O sea, fue como una especie de, como dice Saramago, intermitencias, ¿no? De la muerte, dice Saramago. Y si te volvés a ir va a ocurrir otra cosa. Respóndame así rápidamente estas preguntas. Dígame. Mira, que son las preguntas que se está haciendo mucha gente. El tratado de extradición fue denunciado por la presidenta Castro para proteger a Carlos Zelaya, aunque ya sabemos lo del video. Aquí se pueden reactivar varios procesos después de que Midencio Kelly se ha declarado... No, el tratado de extradición fue denunciado porque en base a las declaraciones de la presidenta y otra información que el gobierno tiene, se quería utilizar o se quería amenazar, y no me refiero a un miembro de la familia de la presidenta, al jefe del Estado Mayor Conjunto se le quería amenazar de un posible señalamiento de extradición con tal de doblarle el brazo. Dígame, y eso es injerencismo. Si es cierto o no. Sin pruebas ni nada. Si es cierto o no. Y es bueno, o sea, para aclarar esta mañana que otro hijo de Carlos Zelaya fue detenido en Panamá. Es totalmente falso. Totalmente falso. Totalmente falso. Pero mire qué pasó. Fue una guerra mediática de un montón de mensajes que lograron generar una presión. Ayer, Día de la Bandera, la presidenta le hizo así, ¡pum!, se acabó. Va Rixi de ministra de Defensa y el partido en la noche que la respalda se reunió y dijo, la acompañamos, presidenta, acompañamos a la ministra y vamos a la calle el 15 de septiembre. Escuchamos un minuto a Rixi Moncada, nueva secretaria de Defensa, luego la pausa y los comentarios finales de nuestros invitados. De las Fuerzas Armadas. En nombre de la comandanta general, en nombre de la presidenta Xiomara Castro, electa por la voluntad popular del pueblo hondureño, yo voy a dirigirme esta mañana a ustedes. En primer lugar, para expresar mi agradecimiento por este recibimiento que inicia con este escudo. Este escudo que tiene 3 palabras fundamentales: el honor, la lealtad y el sacrificio. Esas 3 palabras en las nuevas Fuerzas Armadas que han sumado a su formación la cátedra morazánica, debemos llenarlas de dignidad y debemos llenarlas de contenido patrio en favor de nuestra gente, en favor
de nuestro pueblo. Tienen ustedes, todos en esta institucionalidad, una ciudadana con un poco más de 30 años de servicio en la vida pública y privada, en el área del derecho, en el área de la justicia, en el área de la docencia, pero sobre todo en el área del servicio puesto a disposición de la patria de manera decente, de manera honrada, de manera disciplinada y también de manera comprometida. Es posible levantar al país. Es posible desarrollar el país. Ok, estamos anotando con nuestro periodista Tony Munguía todo lo que está diciendo la secretaria de Defensa. Ya vamos a tener otro resumen. Para usted, ¿qué implicaciones tiene brevemente el nombramiento de Rixi Moncada bueno, en esa secretaría? Para mí fue una jugada para buscarle salida a la crisis, como lo ha dicho Torres. Pero además yo quiero señalar de que ella debe de renunciar a su candidatura porque es incompatible que ella tenga las dos condiciones, porque a la Fuerza Armada le toca participar en el proceso electoral distribuyendo el material electoral y además brindando seguridad al proceso. Y no es que ella ya fue jefa de la Fuerza Armada, ella nunca ha sido jefa, porque cuando las Fuerzas Armadas se ponen a disposición del tribunal, lo hacen ante un órgano colegiado y estrictamente para cosas electorales, no para cosas operativas. La operatividad, el entrenamiento o todo lo que hacen las Fuerzas Armadas cotidianamente la sigue manejando el ministro de Defensa. De tal manera que yo lo que sí objeto es que ella no haya renunciado a su candidatura, y por eso yo pienso que el Partido Liberal tiene que tomar una decisión al respecto y buscar no solo objetarla o pedir que ella renuncie a ese cargo de candidata, sino que además tomar sus propias medidas. Y lo último que quiero decir sobre ese punto es que la decisión de ponerla es una decisión de la presidenta, pero no sé si es la persona más adecuada porque ella en el pasado ha sido muy antimilitar. Y otro elemento que yo creo que va a ser motivo de debate en las próximas horas y días, el artículo 240 constitucional. No pueden ser elegidos presidentes ni vicepresidentes de la República, los secretarios y subsecretarios de Estado. Es cierto que vamos a primarias. 6 meses antes. Pero... O sea, si Rixi gana las internas del Libre, tiene que renunciar en mayo. No antes. Eso es lo que dice la Constitución. Pero ella está compitiendo para ser presidente de la República. Pero ojo, te digo, es interna. Eso va a ser motivo de debate. Si ella gana las internas, en mayo tendría que renunciar. David Lanza escribe a través de X, Libre nos ofende, desde imponer a Redondo, nombrar ilegalmente procurador, familiares como ministros, forzar la elección de corte y ministerio público y ahora eliminar lo único a lo que temen los narcos. Pablo Escobar asesinó políticos para evitar extradición, me lo hizo de un plumazo. Escribe también Ronald Antonio Vaca B, Wilder A, Maxim B, es más que obvio, Cindy Celaya B, Daniel Zagonza A, Ligia B, seleccionando... La gente la pregunta, los que están viendo en los últimos minutos no van a entender también, producción. Poner la pregunta y luego decir A, B, C, lo que sea. Ahí tenemos la pregunta en pantalla. La opción A, en defensa de la soberanía. Opción B, para proteger a Carlos Zelaya y otros allegados en torno a la decisión del gobierno de Xiomara, que rompió el tratado de extradición con Estados Unidos. En base a eso, las personas seleccionan letra. Luis Bustillo selecciona A, Francisco López A, Juan Carlos Segovia dice Gerardo Torres, según la DEA, repitió, según la DEA, eso no Vladimir Padrino, un narcotraficante, Mayron Pereira ¿Qué le hacen al vicecanciller? Es una pregunta. ¿Eso no Vladimir Padrino, un narcotraficante? Pregunta Juan Carlos Segovia, dirigido a Gerardo Torres. ¿Te preguntan eso? ¿Con un sí o con un no? Padrino López es el jefe de la Fuerza Armada de Venezuela. Por eso se reunió Roosevelt y José Manuel. Okay. Si es narcotraficante o no, eso tiene que ser juzgado en un tribunal. Pero es el ministro de Defensa de Venezuela. Adelante, Luz. Muchas gracias a todas las personas que han compartido sus mensajes con nosotros.
Ok, preguntas breves, perdón. Coronel Isaac Santos Aguilar. Breves las respuestas. La decisión de la gobernante de denunciar el tratado obedece a qué, según usted, así, rápido. Para mí obedece básicamente a una crisis interna que está previéndose y que viene ya con situaciones desde el mes de julio o agosto de advertencia, está pasando algo. Si usted, y entonces esa es una reacción. El público, no tiene nada que ver lo que dijo la embajadora con la extradición. Explíqueselo mejor al público. Explíqueselo mejor al público. La decisión de denunciar el tratado de extradición en este momento obedece, dice usted, a una crisis. ¿De qué me está hablando? Le estoy hablando definitivamente que como no veo relación entre las declaraciones de la embajadora y pedir la extradición, hay algo atrás de eso que se está viniendo y que será debilidad del partido de gobierno, será que no levanta cabeza, será que está perdiendo definitivamente la posibilidad, y eso trae reacciones no pensadas. Esas son reacciones que no fueron bien analizadas. No acabo de entender. ¿Y de qué cosa me está hablando? Le estoy hablando de por qué suspender la extradición y por qué eso viene de qué viene. Bueno, pero es mi pregunta. La embajadora dijo que porque visitaron, eso no es delito. Entonces, que visitó ¿usted por qué cree que la están denunciando o rompieron la extradición con Estados Unidos entonces? No le podría decir, bueno, pero okay. Hay algo atrás. ¿Y ese algo atrás qué es? ¿Sospecha o no? No, algo está sucediendo. Bueno. ¿Y usted qué piensa, Aristides? Bueno, yo puedo decir que la extradición fue eliminada no por las causas que ellos dicen. Eso sí está claro. La extradición era una cuestión de beneficio y de utilidad para Honduras, y vamos a saber con el tiempo, como ya se está revelando un poco, cuál fue la verdadera razón. Eso todavía no lo sabemos, pero vamos a ir viendo con los acontecimientos que se van a ir revelando, porque hay cosas que no se saben, porque están en el manejo de la Fiscalía de Estados Unidos, o están en el manejo de la Justicia de Honduras, o están en cualquier otra cosa que no se ha revelado. Es muy pronto, ¿me entiendes? Eso ocurrió hace menos de una semana. Pero lo que sí se ve a las claras es que las razones que ellos esgrimieron y aducieron no son las verdaderas. Y el otro tema es lo que afirmó ayer el coordinador de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Nelson Mairena. Dice que la Corte Suprema de Justicia va a profundizar y estudiar aún más los alcances que tiene el Tratado de Montevideo de 1980 a los que están suscritos Honduras y Estados Unidos. ¿Qué nos ha dicho? Que según ese tratado pueden seguir las extradiciones en el país, no obstante la denuncia que ha hecho de 1912 la Presidenta de la República. Este es otro tema que... Sí, bueno, el tratado de 1912, como ya lo dijimos, tiene una vigencia de 6 meses. Hay que ver cuál sea el análisis de la Corte. Sin embargo, lo que sí hay que decir es que este es un gobierno que permanentemente está bajo amenaza por esos sectores golpistas que dieron un golpe hace 15 años y que todavía están vigentes. Sin embargo, a nuestro parecer, la presidenta Xiomara Castro ha logrado de manera muy hábil superar esta crisis. Está fuerte la presidenta. Ahora tenemos a una contundente ministra de Defensa. Ayer el Partido Libre también se pronunció en respaldo a la presidenta. Y este 15 de septiembre falta el actor más importante, que es el pueblo, que saldrá masivamente a respaldar a su gobierno. Okay. Así que ahí nos vemos en las calles el 15 a las 6 de la mañana. Me faltan 4 minutos. Libre sale como partido, como gobierno, después de esto que ha acontecido el fin de semana, más fuerte, como lo dice el vicecanciller, o creen ustedes que debilitado? La respuesta es suya. Para mí Libre está debilitado, y esa es una manifestación de la debilidad y de la caída que está teniendo Libre. Y eso, de alguna manera, están adoptando decisiones, creo que bien apresuradas, y eso, problema. Aristides. Obviamente sale debilitado, se le ha derrumbado todo el esquema,
el esquema es incoherente, el nuevo, y creo que eso hace que el partido no haya cumplido con ninguna de las promesas, porque si ustedes ven, aquellos hicieron una impunidad con relación a la corrupción, estos hacen una impunidad mayor con respecto al narcotráfico, lo cual es grave. Entonces, pienso que eso le da fuerza a la oposición para poder ganar las próximas elecciones el otro año. Es una de las cosas que va a pesar el próximo año. Y lo otro es que el país sigue con un problema serio estructural, el financiamiento electoral. No tenemos institucionalidad fuerte para evitar que dinero sucio financie las campañas. Ahorita es un permiso para que los narcos financien todos los partidos. Nosotros no agarramos dinero de narcos. No sé si otros partidos van a querer agarrar, pero Renato, no. Y algo bien interesante, estamos viendo una reacción, lo que sucedió a Juan Orlando fue una reacción al involucramiento de políticos con los narcos de Occidente. Ahora, estamos viendo lo que pasó en Oriente, Olancho, Colón, y gracias a Dios, donde ya se menciona que reuniones con narcotraficantes, alcaldes metidas en esta cosa, o sea, esto sigue siendo Honduras víctima de la acción de los narcotraficantes y de que los políticos fueron cooptados, o los políticos buscando financiamiento. Y estas son palabras mías, como colofón a esto. Y todavía sin institucionalidad en materia de seguridad que nos dé la certidumbre que podrían hacerle frente a ese monstruo de 1000 cabezas que es la narcoactividad. Termino con usted, vicecanciller, 30 segundos. Bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Ya Carlos Zelaya se ha puesto a la disposición para ser investigado. Hoy va a presentar su cargo. Nosotros no tenemos nada que esconder y esas campañas mediáticas y esos intentos de desestabilización lo vamos a superar de la mano y junto con el pueblo de Honduras y al mandado de nuestra presidenta Xiomara Castro. ¿Rafael Sarmiento también deja de ser el jefe de la bancada? Sí, allá le puso. También, ok.